31, nuestro pasaje, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No todos los creyentes son discípulos de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Oiga bien, para ser salvo, lo único que se necesita hacer es creer en Jesús, poner su fe en él. Esa es la razón por qué, o el propósito de por qué fue escrito este precioso libro, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Mire, Juan 20, unas páginas hacia adelante, deje una marca en Juan 8, ahorita vamos a estar volviendo ahí, pero Juan 20, versículo 30 y 31, por eso Dios nos dejó este Evangelio, este libro en la palabra de Dios, precisamente para guiar a la gente a Cristo, a la salvación. Dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo, dice, para que las leas, y al leerlas, las oigas, para oírlas, creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para ser salvo, simplemente hay que poner su fe en Cristo, creer en Jesús. Pero oiga bien, solo creer. Solo hay que creer. Muchos dicen creer. Muchos dicen creer. Déjame hacer una pregunta. Los mexicanos, somos de México, ¿verdad? Que no nacimos aquí, especialmente estudiamos quizás primaria y todo eso por allá. ¿Cuántos creen en Benito Juárez? A ver, levanten la mano. Uno dicen, ¿quién es Benito Juárez? A ver, ¿cuántos saben quién es Benito Juárez? A ver, ¿quién me puede decir quién es Benito Juárez? No, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Hermana Elizabeth. El primer presidente de México, ¿sí o no? Digo, recuerdo lo suficiente, ¿o estoy mal? No, ¿verdad? Primer presidente de México, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? No fue el primer presidente de México. ¿Cuál fue el primer presidente de México? ¿Quién? No, creo que no. Creo que están equivocados. Alguien googleelo, por favor. No, escuche. ¿Por qué creemos en Benito Juárez? Porque fue una persona que existió, ¿sí? ¿Sí? ¿Existió? Sí, ¿verdad? Y lo aprendimos en los libros de texto de la escuela. Ahí está su historia, está su biografía. Es una persona real, no es ficticia. ¿Sí o no? No es un carácter ficcional, fue una persona real. Está en la historia, creemos en él. Creemos que existió. ¿Quién fue el primer presidente? Ah, caray, ok. ¿Y el segundo? Sí fue presidente. Bueno, en eso estaba bien, ¿verdad? Ahora, los que son nacidos aquí y han ido a la escuela aquí, ¿cuántos creen en George Washington? A ver, levanten la mano. ¿Quién fue George Washington? El primer presidente de Estados Unidos, ¿sí o no? Ok. ¿Es una persona real? ¿Sí o no? Es una persona real. ¿Existió, sí o no? Vemos de él, en su biografía, en los libros de historia, la escuela y en diferentes lugares, pero sí existió, es una persona real, creemos en él. Son personajes, oiga bien, históricos. También Jesús. También Jesús, no es inventado. Los ateos no pueden decir que Jesús no existió, porque sí fue una persona que existió. Digo, ya punto y aparte de creer en Dios o no creer en Dios, Jesús fue una persona real. Amén. Ahora, muchos están en desacuerdo, piensan que no es quien él dijo que era. Ese es otro tema, no voy a hablar acerca de eso, pero Jesús es una persona histórica porque existió. Está documentado, está en la historia que sí existió, oiga bien. Y tanto así que el calendario que usamos está basado en el nacimiento de Jesús. ¿Sí o no? Estamos en el año 2018 DC.
AD en inglés dicen, después de Cristo. El calendario lo marca, sí fue una persona real. Y creemos en él. Pero oiga bien, creer en Jesús tiene un significado diferente según la creencia o la religión de alguien. Uno no puede ser salvo creyendo en Jesús como un personaje histórico. Y mucha gente dicen que creen en Jesús. Sí, yo creo, sí creo lo que dice la Biblia, que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y creen en Jesús. Pero creer en Jesús tiene un significado diferente según la creencia o la religión de alguien. Los mormones, por ejemplo, ellos creen en Jesús. Es más, yo he ido allá al centro de visitantes que tienen la iglesia mormona ahí en Salt Lake City, y tienen una gran imagen grandota de Jesucristo ahí, alguien que dicen que es Cristo. Pero ellos creen en Jesucristo como un profeta. Y sí admiten, ok, la Biblia dice que es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Sí lo creemos. Pero ellos no creen en Cristo como el único y suficiente Salvador. Es más, ellos tienen otro profeta que es José Smith, que piensan que él fue mayor que Jesús. Ellos no creen que hay un solo Dios y no creen que Jesús es Dios. Pero sí creen que los hombres van a ser dioses. Pero dicen creer en Jesús. Usted oye los cánticos de Navidad que cantan. Nosotros estábamos escuchando un canto de un mormón muy bonito, navideño, precioso. Pues nomás es una canción, porque realmente no creen por qué Cristo vino a nacer y qué es lo que vino a ofrecer Él, y que nada más en Él está la salvación. Pero el famoso Tabernacle Mormon Tabernacle Choir, el coro mormón, es famoso internacionalmente. Ahora para Navidad cantan lindos himnos navideños, pero no creen en Jesús como nosotros los cristianos creemos en Jesús. Los testigos de Jehová dicen que creen en Jesús. Dicen que fue un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta, pero no creen que Jesús salva. ¿Sí me está siguiendo? Los católicos creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo de sus pecados, pero no creen que creer en Jesús y poner la fe en Jesús es suficiente para salvarte. Ellos dicen, Él hizo su parte, tú tienes que hacer tu parte. Tienes que guardar los mandamientos, tienes que portarte bien y tienes que cumplir con todas las ordenanzas y sacramentos de la iglesia. Si es que te vas a salvar, vas a ser suficientemente bueno para salvarte. La Biblia dice que nadie es bueno, ni aun uno. Y la salvación no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Pues ellos también creen en Jesús, pero no creen que Jesús es el único. Poniendo tu fe en Él únicamente puedes ser salvo. Ellos no creen eso. Tenemos familiares que amamos, que queremos, y dicen, ok, ustedes tienen su religión, nosotros tenemos la nuestra, y nada más les empezamos a tocar el punto de recibir a Cristo, se molestan, se enojan porque dicen, no, yo tengo mi religión, y no quieren dejar el credo, las prácticas, los sacramentos, las cosas que les ha enseñado su religión, por poner su fe únicamente en Cristo. Y ellos dicen creer en Jesús. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Porque siempre necesitamos ir a ver qué es lo que dice la Biblia. La hermana Dora me estaba diciendo el otro día, ¿no? Que ella estaba estudiando, iba a ser una monja en el convento. Y dice, pero pastor, ahí no leíamos la Biblia era prohibida. Teníamos el misal, usábamos los libritos que nos daban para leer, pero no podíamos leer la Biblia, era prohibida. Y sí, evidentemente, para el católico, especialmente en los tiempos de antes, la Biblia era un libro prohibido para el laico, era para el clero nada más, para el sacerdote, pero no para la gente, porque es un libro que te va a confundir más, decía.
Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahorita vamos a ver un poco más eso, pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? Siempre, nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. Y ahí está la verdad. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 1:12, desde el principio, Juan aclara este asunto de creer. De que oiga bien, de que no solo con creer, no solo creer es suficiente para que seas salvo. ¿Cómo está eso, pastor? No dice la Biblia Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué dice que creer no es suficiente? Porque aquí lo dice Juan en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea que no solo hay que creer, sino que hay que recibir. Oiga bien, creer es conocimiento. Es conocimiento. Recibir es actuar. Es una decisión basada, tomar una decisión basada en lo que creo. Muchos dicen que creen, pero no han recibido. No han recibido a Cristo en sus corazones como su Salvador personal, y por lo tanto no han recibido el perdón y no han recibido la vida eterna. Así es. Bien. Al momento que alguien toma la decisión de recibir, sucede una obra transformadora que se llama el nuevo nacimiento. Amén. Mire Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1. Joven, presta atención. Presta atención, esto tú lo necesitas, todos lo necesitamos. Aunque ya sea usted un tremendo ganador de almas, usted necesita esto. Todos necesitamos esto. Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, ahí está. Nicodemo tenía conocimiento, creía quién era Jesús. Sabemos que tú vienes de Dios. Lo que haces un hombre no lo puede hacer. Tú eres alguien especial. Vienes de Dios. Y el Señor le responde y le dice: no se trata de qué es lo que sabes, qué es lo que crees. Se trata de que nazcas de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4. Esa es la razón por la cual hay hermanos o que creemos que son hermanos que hasta han sido tremendos ganadores de almas, han hablado a otra gente de Cristo y después se dan cuenta que ni salvos eran ellos. Amén. Porque saber y creer en algo, un hecho histórico, un hecho bíblico, no quiere decir que seas salvo. Bueno. Nacer de nuevo es un acto que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en tu vida. Amén. Una transformación, eso es lo que es el nuevo nacimiento. Y es lo que le dice Jesús a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo que el que no naciere de agua, aquí es una referencia a la palabra de Dios, el agua da vida, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nacimos en la carne, por eso estamos aquí. Tuvimos un papá, una mamá, por eso nacimos en la carne. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. No puedes brincarte ese punto. You can't go around it. You can't take a shortcut. No te puedes saltar eso de nacer de nuevo y llegar al cielo. No puedes. Es necesario que nazcas de nuevo. Y déjame decirte, eso es algo que tú no tienes ningún control de ello. Tú no puedes decir: ahorita voy a nacer de nuevo. No, es algo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Es que tú no puedes decidir nacer de nuevo. Tú decides recibir el perdón de Dios y recibir a Cristo como tu Salvador verdaderamente. Y basado en esa decisión, el Señor te hace nacer una nueva criatura en Cristo. Amén.
Y si no has sido sincero tú con Dios en recibir a Cristo, Él no te ha hecho nacer de nuevo. Así es, bueno es. ¿Ha usted nacido de nuevo? Joven, señorita, ¿are you born again? ¿Eres nacido de nuevo? Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese Espíritu Santo de la promesa, dice, que nos selló en el momento que creímos, es las arras o el depósito de nuestra herencia, la herencia de la vida eterna. El momento que alguien es salvo es sellado por el Espíritu Santo, pero no solo eso, el Espíritu Santo mismo entra y hace morada en el cuerpo, en la vida de ese creyente. Amén. Pablo escribió: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo tengo ese depósito, tengo el Espíritu Santo morando en mí, tengo esas arras que me dan la seguridad de que un día voy al cielo, Él me va a llevar allá. Amén. Primera a los Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso se lo escribe a cristianos, a creyentes. Eso, oiga bien, es lo que da seguridad y confianza al creyente. Amén. Cuando no hay seguridad, cuando no hay esa confianza, algo no está bien. Porque el cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo morando en él, tiene esa seguridad, esa confianza. Así como Pablo dijo: estoy seguro, no me avergüenzo porque estoy seguro. Qué importante es tener esa seguridad, esa plena seguridad como cristiano. Eso es lo que da seguridad y confianza al creyente. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesito que alguien me lea 20 versículos para estar seguro. Ahora, eso me va a ayudar a comprender las Escrituras. Pero lo que me da la seguridad no es que me lean 2 o 3 o 4 o 5 versículos de la seguridad de la salvación. Lo que me va a dar la seguridad es el mismo Espíritu Santo que mora en mí, que habla a mi espíritu y me da esa confianza de que soy hijo de Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 5:13: estas cosas os he escrito, que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el siguiente versículo comienza diciendo: y esta es la confianza que tenemos. El Señor quiere que usted esté plenamente seguro de su salvación. Romanos 8, 9 y 11, por eso dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Esto es esencial para la salvación. Si no tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti, no eres de Él. No te engañes, no eres de Él. Dice: pero si Cristo está en vosotros, o sea, el Espíritu de Cristo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el Espíritu de Cristo mora en ti, dice: ese Espíritu que lo levantó a él de los muertos, te va a levantar a ti también. Amén, hermanos. ¿A usted ha nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo, joven, señorita? Porque de eso determina a dónde vas, tu destino. No que digas que tú crees, no que te llames cristiano, sino si realmente has nacido de nuevo o no. Según a los Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que no todo el que dice creer es un creyente, es salvo. Hay muchos que dicen que creen. Hay gente aquí en nuestra iglesia que dice que son creyentes.
que han creído, pero no porque crees quiere decir que eres salvo. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, los demonios creen en Cristo. Miren Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aquí está una gran conversión de una persona que dio un cambiazo a su vida. Un cambiazo radical. El endemoniado de Gadara. Marcos capítulo 5 versículo 1. ¿Ya lo encontró? Sígame con su vista, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermanos, así está la gente hoy en día. Así está la gente en pecado. Esta es figura de lo que es el pecado. El pecado esclaviza, el pecado atormenta, el pecado hace miserable a la gente. La gente está muerta en sus delitos y pecados. Caminando y andando entre muertos, porque así está la gente sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Este hombre era miserable. Era un hombre, era lleno de ira, y así dice la Biblia que éramos usted y yo hijos de ira, lo mismo que los demás. Nadie le podía dominar. La gente está llena de coraje, está llena de odio, de rencor, de desesperación, de miseria en su vida, porque eso es lo que trae una vida de pecado. Estamos rodeados de gente así. Pero mire, así pasó con este hombre, que cuando vio pues a Jesús de lejos, versículo 6, corrió y se arrodilló ante él. Ahora, el hombre, ¿verdad?, reconoce quién es Jesús, pero más que el hombre, los demonios que traía ese hombre reconocieron quién era Jesús. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este no era el hombre hablando, era esos demonios que traía ahí adentro, esa legión de demonios era lo que estaban hablando. El hombre no tenía problemas con Jesús, el hombre era el que le podía salvar, pero los demonios reconocen quién es, Hijo de Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le estaba hablando al espíritu inmundo, diciéndole, sal de este hombre, déjalo. Por eso le estaban diciendo al Señor, no nos atormentes. Versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios le rogaban a Jesús que no los enviara lejos de esa región. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Es interesante ver cómo los cerdos, los puercos, no aguantaron tener esa legión de demonios dentro de ellos. Se fueron y se suicidaron. Se aventaron por un despeñadero. Los cerdos no aguantaron traer a los demonios, y un hombre nada más traía esa legión de demonios dentro de él. ¿Cree usted, pastor, en la posesión de demonios? Claro que sí, la vemos a todo nuestro alrededor. Lo que hoy en día se diagnostica con muchas enfermedades mentales, no son nada menos que posesión de demonios. Así es, cierto. Y si usted empieza a estudiar a los que eran poseídos por demonios en el Nuevo Testamento, ve síntomas muy parecidos a los síntomas que hoy en día la ciencia médica llama enfermedades. Ajá. Y es increíble cómo personas pueden aguantar, vivir con tantos demonios dentro de ellos hoy en día. Cierto. Y vemos de repente cosas horribles, crímenes horribles, cosas que decimos, ¿cómo es posible una persona hacer eso? Es posible por todos los demonios que traen por dentro. Así es. Bueno. Dice que, versículo
14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, oiga bien, y miren, aquí está la transformación. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿cómo estaba? Sentado, al que no podía estar quieto, al que andaba corriendo desesperado, hiriéndose a sí mismo, miserable, en miseria. Dice, ahora está sentado, y al que había andado desnudo, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¡Qué increíble! Tuvieron miedo al ver a un hombre su vida transformada para bien. Hermano, ¿cuántos aquí antes éramos borrachos, éramos marihuanos, éramos adictos a diferentes pecados y perversidades, y el Señor nos limpió, nos salvó, nos quitó esos vicios, cambió nuestras vidas? Y luego todavía la gente dice, ay, qué raro, ay, parece como que tuviéramos una enfermedad. Y aléjate de mí, no vengas a hablarme de tu Biblia y de tu religión. Duro ahí. Yo he conocido de madres y padres que antes, inclusive a mí mismo me rogaron que visitara a uno de sus hijos porque andaba de pandillero, de marihuano, andaba haciendo un montón de cosas, y luego el muchacho viene a la iglesia, es salvo, cambia su vida, al rato quiere ir con corbata y camisa a la iglesia con una Biblia en su mano, y la misma mamá y papá que nos rogaba que fuéramos por él, después dice, ay, ya no queremos que cambie de religión, dejen a mi hijo en paz, lo prefiero como antes era. Prefieren la miseria del pecado a una transformación genuina en Cristo Jesús. Y dice aquí que le dijeron que se fuera. Al Señor Jesús, vete, no te queremos aquí. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, mire lo que hacía, le rogaba que le dejase estar ¿con quién? Con él. Mire, esta es una marca de un genuino creyente, de un genuino discípulo. Yo me pregunto, yo me cuestiono si mucha de la gente a la quien tenemos que andarle rogando nosotros a ellos para que vengan a la iglesia, para que se acerquen al Señor, si realmente son salvos. Porque yo leo en mi Biblia que el que creyó y su vida fue transformada, él le rogaba a Cristo que lo dejara estar con él. Mire, he oído cristianos, verdaderos cristianos decir, pastor, a mí me tienen que sacar de la iglesia en un ataúd con las patas para adelante porque no me voy de la iglesia, no me voy a alejar del Señor. Amén. Yo quiero estar aquí, no tengo que estar aquí, quiero estar aquí. Amén. No me tienen que andar rogando, ni visitando, ni buscando, ni insistiéndome, ni dándome cositas para que vaya a la iglesia. El creyente quiere estar con Jesús. Amén. Es una evidencia de la salvación. Cierto. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, mira a dónde lo mandó, vete con tu familia, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿ya hizo eso usted? Desde que Cristo le salvó, ¿usted fue a contarle a su familia, a los suyos, que ellos necesitan a Cristo también? Bueno. Por lo menos una vez debería de intentar. Por lo menos una llamada telefónica, por lo menos una carta, por lo menos algo, alguna manera, pero hablarles de Cristo. Porque son los suyos, no, son los que usted ama. Ya les habló de Cristo, porque eso es lo que hace un cristiano, quiere hablarle a los suyos de Cristo. Dice aquí que versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, aprenderíamos mucho de este hombre que estuvo endemoniado y fue salvo, genuinamente salvo, transformado por Cristo Jesús. Lo que deberíamos estar haciendo nosotros como cristianos. ¡Qué transformación! Y aquí está la verdad. Los demonios también creen en Jesús, pero no son salvos, ¿verdad que no? Los demonios reconocían quién era Jesús. Hasta se sometieron a su autoridad. No podían salir de ese hombre, irse nomás a cualquier lugar. Le pidieron permiso al Señor que los dejara ir a los cerdos. Pero eso no quiere decir que son salvos, ¿verdad que no? Hay mucha gente que dice que creen en Cristo, pero no son salvos.
Aunque estos demonios creían quién era Jesús y reconocían su autoridad y se sometían a Él, no lo habían recibido. No lo habían recibido como su Salvador. ¿Ha usted recibido a Jesús en su corazón? Es una decisión personal, oiga bien, que transformará su vida. Amén. Cuando Jesús entra en el corazón, en la vida de alguien, es imposible que esa vida siga la misma, siga igual. Es imposible. Si nada ha cambiado en usted y realmente no ha tenido un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección en su vida, es que usted no es salvo. Porque cuando Jesús entra al corazón, a la vida de alguien, esa vida no sigue igual. Juan 8:31, regresemos allá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en Él. Habían creído. Pero mire lo que les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ya eran salvos, ¿por qué les dice el Señor eso? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de su condenación. Sigamos leyendo, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que ¿qué? Hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si creer es lo único que es necesario para ser salvo, entonces ¿por qué el Señor les está diciendo esto? Porque ellos habían creído en Jesús. Bueno. ¿Me está siguiendo? Bien. Esos que habían creído aún no habían sido liberados de sus pecados. Versículo 37. Les continúa diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y el Señor les avienta unas palabras controversiales. ¿Cómo? No somos hijos, entonces tenemos otro padre, ¿o qué estás implicando, Señor? Versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Mire, eso dice todo el mundo hoy en día. Everybody is a child of God. Hoy en día todos son hijos de Dios. Así piensa el mundo. Pero Jesús dijo: no. Si ustedes fueran hijos de Dios, se portarían diferente. Continúa diciendo el versículo 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿No se ha preguntado a usted por qué es que parientes que tenemos usted y yo, que dicen que ellos creen lo mismo que nosotros, que también son cristianos, dicen, ellos también son cristianos, pero no quieren estar en la iglesia, no quieren escuchar palabra de Dios, no quieren que les hable de Cristo, hasta se enojan y dicen: no, tú tienes tu religión, no te metas con la mía, ¿sí o no? Y dicen, y les han hecho pensar que ellos también son cristianos y también son hijos de Dios. ¿Sí o no? Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, al que no es salvo, viene, se sienta aquí, y mucho de lo que estoy hablando, estoy predicando, para él es como que si estuviera hablando en chino, y no lo entiende. Se le hace aburrido, no lo agarra, no lo saborea, no. ¿Sí me está siguiendo? En cambio el cristiano está entendiendo, y está como que está iluminándosele un foco en la mente. Eso es, a propósito, es una palabra, un término teológico: iluminación. ¿Sí? Porque así es como el Señor nos habla, a través de iluminación. Ilumina nuestro entendimiento. Y empezamos a entender: no lo había visto así, de veras. Nos empieza a interesar más. Pero el que no es salvo, las palabras de Dios no oye ni las entiende.
Versículo 44, vosotros, y aquí el Señor ya les habla directamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? La gente es más rápida a creer una mentira. Que vieron a la Virgen en la imagen, en el árbol, en la tortilla, en una ventana, en lo que sea. Creer en falsos profetas que ya tumban a la gente y los sanaron y echaron fuera demonios. Y son más rápidos en creer la falsedad, la mentira, que creer la verdad tan sencilla como es. ¿Sí o no? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor los conocía muy bien. Y hablaba bien directo. Número 1. No todo el que cree es salvo. No todo el que cree es salvo. Algunos de ustedes me están viendo raro. Creen que ya estoy predicando otro evangelio. Hey, no puede argumentar con Cristo. Dice la Biblia que Él les dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Habían creído o no? ¿Cierto? Sí, sí habían creído. Pero el Señor le dijo, no. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Muchos habían creído, pero no eran salvos. Hermanos, nos hemos tragado esta posición, esta filosofía de que para que la gente salve, nomás creen en Cristo que te salve y ya eres salvo. Y luego no vemos ningún fruto en sus vidas. Y nos rascamos la cabeza y pues que ni quiere venir a la iglesia. Ni tiene apetito por la palabra de Dios, nada ha cambiado en su vida, pero creyó. Hasta quizás lo hicimos venir a la iglesia y que pasara al frente a hacer procesión pública, pero nada ha cambiado en su vida. Ahora, no estoy predicando esto para que usted ande señalando quién cree usted que es salvo y quién no. Esto es para examinarse a usted mismo. Porque lo único que conoce es el corazón es Dios. Digo, si alguien me dice que creyó y aceptó a Cristo y pasó al frente a hacer profesión pública de fe y tomamos su nombre y todo y quizás hasta se bautizó, pues yo voy a creer lo que esa persona me dice porque yo no puedo ver su corazón. Pero el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Sí o no? No todo el que cree es salvo. No se trata de solo creer, sino, oiga bien, de aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar que usted es un pecador culpable delante de Dios. Aceptar que su pecado le condena al infierno. Aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y el único que puede salvarle. Aceptar el perdón que Dios le ofrece a través de su Hijo, quien murió en la cruz para pagar sus pecados. Y aceptar el regalo de salvación que en Cristo Jesús, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es don de Dios. Se trata de aceptar varias cosas, pero sobre todo aceptar quién Cristo es y que Él es el único que puede salvar. Aceptarlo a Él como mi único y suficiente Salvador. Recibirle, eso es lo que es recibir. Si usted no recibe, si usted no acepta a Cristo, Él no le puede dar la vida eterna. Usted es el que toma el primer paso para que Él entonces le pueda dar la vida eterna. ¿Me está siguiendo? Número 2, no todos los que creen en Jesús son hijos de Dios. No todos los que creen en Jesús son hijos de Dios. Hay mormones que dicen que creen en Jesús, hay adventistas que creen que dicen Jesús y todavía están practicando la ley, confiando en guardar los mandamientos de la ley. No todos los que dicen creer son hijos de Dios. Muchos de nuestros familiares que amamos, católicos, juran y requetejuran que creen en Cristo. Pero no son hijos de Dios. Así es. Versículo 44, Jesús dijo a los que habían creído en Él. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A eso les dijo. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Tiene la plena seguridad que usted ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios y tiene la vida eterna? Número 3. El deseo del Señor Jesús es que usted se convierta en un verdadero discípulo y no un simple creyente. Amén.
Hay muchos creyentes, pero pocos verdaderos discípulos. Por eso el Señor comienza diciéndole a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay muchos creyentes, pero pocos verdaderos discípulos. ¿Cuáles son algunas marcas o evidencias de un verdadero discípulo? Eso es lo que estamos tratando de entender, comprender y vivir este año 2018. Ser verdaderos discípulos. ¿Cuáles son algunas marcas o evidencias de un verdadero discípulo? Número 1, escucha la palabra de Dios. Un verdadero discípulo escucha la palabra de Dios. Versículo 47, ahí en nuestro pasaje: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Primer marca de alguien que verdaderamente ha creído, verdaderamente es creyente, verdaderamente es un discípulo: quiere escuchar, tiene apetito por la palabra, quiere oír más. Amén. El himno es de bellas palabras de vida. Dímelas, quiero oírlas más. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. El cristiano quiere escuchar. Viene a la iglesia porque quiere oír. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y porque como cristianos deseamos, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Primer marca de un verdadero discípulo: escucha la palabra de Dios. Versículo 43 dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra. Segunda marca o evidencia: un verdadero discípulo da cabida a la palabra de Dios en su corazón. O sea que no nada más está en escucharla porque ha oído esto que le entra por aquí y le sale por acá. No. Da cabida, que quede sembrada ahí, que quede en su corazón. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Guarda la palabra en su corazón. Eso también habla de que tiene el deseo de memorizar la palabra, de acordarse de la palabra de Dios. Algo importante, oiga bien, es que estos eran descendientes de Abraham. El Señor concedió y les dijo: sé que vosotros sois descendientes de Abraham. Oiga bien, hermanos, puede ser que usted sea descendiente de un verdadero cristiano sin ser uno. Así es. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios nada más tiene hijos. Amén. Hey, maybe your mom and your dad are real Christians, but you're not. A lo mejor tu mamá y tu papá sí son cristianos, pero tú no lo eres. Amén. Y eres descendiente de un cristiano, pero hasta que no nazcas de nuevo tú no eres. A lo mejor te criaste en la iglesia desde que estabas en la guardería. Unos dicen: yo nací en la iglesia. Madeline nació y a la semana ya estaba en la guardería. Lo único que conoció toda su vida fue la iglesia. Pero eso no quiere decir... mi hija no fue salva hasta los 13 años de edad. De niña había pasado al frente, había hecho profesión pública de fe, se había bautizado, pero no fue hasta de joven que se dio cuenta que no era. Y si no hubiera aceptado a Cristo como Salvador, ahorita estuviera tan perdida. No importa que fuera a la iglesia, no importa que sí cante en el coro, no importa que hasta salga a ganar almas, pero si no ha nacido de nuevo, fuera derechito al infierno. Bien. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Número 3, otra marca de un verdadero discípulo: no permanece sirviendo al pecado. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 6, rápidamente porque el tiempo ya se me fue. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Por eso cuando alguien es bautizado, decimos, ¿verdad? ¿Usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador? Sí, amén, qué bueno. En el nombre del Padre, le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, muerto con Cristo, resucitado a una vida nueva. No que el bautismo te dé una vida nueva, pero es un ejemplo exterior, una demostración exterior de lo que sucedió en tu corazón. Y si no cambia la dirección en tu vida y tú sigues viviendo en el pecado que antes estabas, es una contradicción decir, sí, ya morí con Cristo, soy una nueva criatura en Cristo, pero sigo viviendo en mi pecado. No, eso no se puede. Amén. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es. En primera de Juan 3, versículos 7 al 9, el apóstol dice esto: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es esa simiente? Primera de Pedro lo dijo. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, cuando eres cristiano, la palabra de Dios, esta simiente, va a permanecer en ti y no vas a poder pecar como antes pecabas. No que nunca pequemos, pero no vas a vivir practicando el pecado. No vas a estar a gusto, no vas a estar bien, el Espíritu Santo te va a redarguir, te vas a sentir hasta miserable, porque tú sabes que estás pecando contra Dios. Esa es una marca de un verdadero discípulo. No permanece en el pecado. Y cuando peca, es como cuando agarras algo sucio, algo contaminado. Ahora que le di la mano, saludé al hermano Rogelio Cepeda. Ya no me toqué la boca, ni la mano, ni agarré a mi esposa, ni nada. Tan pronto como pude llegué al baño y me lavé con jabón y agua. ¿Sabe por qué? Porque su esposa traía el flu. Ya estaba en cama 3 días. Y no quiero que se me pegue la flu. No quiero que se me pegue la flu. Y entonces fui a lavarme la mano. Y todo este fin de semana que anduve con él, anduve lo más retiradito de él y de su esposa. ¿Ah? No, de veras, no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque no quiero estar encamado por 3 días. Con fiebre. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces nomás estaba saludando a la gente y tan pronto como podía lavarme las manos. Y así debe ser el cristiano con el pecado. Sí, vamos a cometer errores. Sí, vamos a tropezar. Sí, vamos a caer, vamos a fallar, vamos a pecar. Pero el cristiano no está a gusto con el pecado. Quiere quitárselo lo más pronto posible. Quiere confesar su pecado para que el Señor le perdone y le limpie. Porque no está a gusto con ese pecado. Yo me pregunto por qué algunos de ustedes están tan a gusto con su pecado. Y no lo quieres dejar.
No quieres arrepentirte, no quieres confesarlo, no quieres dejar de vivir así. A lo mejor que ni salvo eres. Amén. Porque el que es salvo tiene la simiente de Dios en él y no puede practicar el pecado. Amén. Estoy hablando de vivir en fornicación, en adulterio, tener vicios, andar viendo pornografía, andar en relaciones incorrectas, con mentiras, con engaños, y bien quitados de la pena. No, el cristiano no puede, no puede. Amén, hermanos. Y por eso, número 4, la marca más importante de un verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios. En Juan 8:31 el Señor les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien dijo: ¿este libro te va a alejar, apartar del pecado? ¿O el pecado te apartará de este libro? Un verdadero discípulo permanece en la palabra. Y si permaneces en la palabra, no solamente vas a ser un verdadero discípulo, sino que te vas a apartar del pecado. Amén. Porque esto es luz. Y el que anda en luz no puede andar en tinieblas al mismo tiempo que la luz. Es una o la otra. No se mezclan las dos. Amén, hermanos. Amén. Un versículo, oiga bien, para terminar aquí, un versículo que debería interesarnos mucho a todo cristiano es Josué 1:8. Vaya ahí conmigo, por favor. Josué 1:8. Para este año nuevo, esto que estoy diciendo no debería de ser algo que nomás le entra y le sale por aquí, algo que escucha casualmente y no le da mucha consideración. No, debería de ser muy importante para un cristiano, porque permanecer en la palabra de Dios es clave de cómo le va a ir como cristiano en el 2018. Mire lo que le dijo Dios a Josué, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, eso quiere decir después de que lo hayas hecho, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mi hermano, no ande llorando y quejándose después, quejándose con Dios, quejándose con otros hermanos, de ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nomás no puedo ver la bendición de Dios? No puedo ver prosperidad. Es que ya el momento, mírame, el momento que naciste de nuevo, entraste a la familia de Dios. Ya Dios te trata a ti diferente como antes de que eras salvo. Y ya las reglas cambian, mi hermano. El Hijo de Dios vive con un set diferente de reglas. El mundo no le importa. El mundo no vive según las leyes de Jehová. El cristiano sí debe vivir según la ley de Dios. Porque dice Dios, de ahí depende que hagas prosperar tu camino y que todo te salga bien. Así es. Según como tú trates este libro, es lo que está diciendo Dios, yo te voy a tratar a ti, dice Dios. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está guardando la palabra de Dios en su corazón? ¿Está siempre buscando tener comunión con Dios, agradarle a Él, vivir para Él? Dice la Biblia en Salmos 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecador, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, y que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debería interesarle mucho a usted permanecer en su palabra, porque de ahí depende cómo Dios se va a encargar de que le vaya a usted este año. Así es. Vamos a orar, todos ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Señor, bendice tu palabra.